Hay una trampa muy común con los frenos. Cambias las pastillas, cierras la rueda, te sientes orgulloso. Y en la primera salida, el pedal está largo, el coche frena raro, o aparece un chirrido que antes no existía. Y entonces piensas, ¿cómo puede ser si solo eran pastillas? Justo por eso, hoy voy a hablar del cambio de pastillas de freno en Renault Duster, pero no como una receta fría, sino como lo haría alguien que quiere que termines el trabajo con un frenado firme, silencioso y parejo, sin sustos y sin inventar problemas nuevos. Lo primero que hay que entender es que el cambio de pastillas no es quitar y poner. Es una intervención en un sistema que trabaja con presión hidráulica, piezas que se deslizan, superficies que se acoplan y tolerancias pequeñas. Y hay una comprobación que separa un cambio correcto de uno que te puede arruinar el día. Antes de bajar el coche y salir, el pedal tiene que recuperar su altura y su dureza normal, porque el pistón quedó retraído y necesita volver a su posición de trabajo. Si te saltas eso, la primera frenada puede ser casi inexistente. Y sí, pasa más de lo que se admite. Antes de tocar una llave, conviene confirmar que realmente toca cambiar pastillas y no estás persiguiendo el síntoma equivocado. Si escuchas un chillido metálico constante al frenar, puede ser el avisador de desgaste, pero también puede ser una pastilla cristalizada o un disco con un labio pronunciado. Si notas vibración en el volante al frenar, muchas veces no son las pastillas. Suele ser el disco con alabeo, con zonas de material, transferido o con desgaste irregular. Si el coche se va hacia un lado al frenar, puede haber una pinza que no desliza bien o un pistón que no vuelve. Cambiar pastillas en ese escenario sin revisar lo demás es como cambiarte los zapatos porque te duele la rodilla. ¿Cómo saber si están gastadas? Sin inventar números exactos, la idea general es simple. Si el material de fricción ya está muy fino, si ves que una pastilla está mucho más gastada que la otra del mismo lado, o si el testigo de desgaste ya te avisó, toca intervenir. Y si una está casi nueva y la otra está al límite, eso no es mala suerte. Es una señal de guías trabadas o de pinza trabajando torcida. Ahí el cambio de pastillas es obligatorio, pero también lo es corregir la causa, porque si no, las nuevas se van a comer igual de mal. Ahora, seguridad. Los frenos no perdonan improvisaciones. Trabaja en un suelo plano, con el coche bien calzado, y no confíes solo en el gato. Si tienes borriquetas, úsalas. Si no, al menos asegúrate de que el coche no pueda moverse ni caer. Y una cosa que mucha gente olvida. Antes de retraer el pistón, mira el depósito del líquido de frenos. Cuando empujas el pistón hacia adentro, el líquido regresa al depósito y el nivel sube. Si ya estaba alto, puede rebosar. Y el líquido de frenos no es un agua cualquiera. Es agresivo con la pintura y no quieres derrames en el vano motor ni en tus manos. Herramientas y consumibles. Una llave para las ruedas. Herramientas para los tornillos de la pinza. Un útil para retraer el pistón. O una prensa. Limpiador de frenos, un cepillo, guantes y grasa adecuada para guías de pinza. No cualquier grasa. Aquí hay otra trampa. La grasa equivocada puede hinchar gomas, dañar guardapolvos o volverse pegajosa con el calor. Y por favor, nada de engrasar la superficie de fricción para que no suene. Eso es una receta para contaminar el disco y perder frenada. Con el coche levantado y la rueda fuera, te encuentras la pinza y el disco. Antes de desmontar, mira. Observa el disco. Si tiene surcos profundos, si hay un labio muy marcado en el borde, si ves coloración azulada como de sobrecalentamiento, o si hay grietas, eso ya te está contando una historia. Un disco azulado suele indicar temperatura excesiva. Puede venir de una pinza que se quedó frenada o de un uso muy exigente. Pero, en cualquier caso, no es un detalle estético. Y si el disco tiene un labio grande, las pastillas nuevas van a apoyar raro al principio y pueden hacer ruido o desgastarse de forma extraña. No significa automáticamente cambia discos ya, pero sí significa no ignores esto. Luego viene el desmontaje de la pinza. En muchas pinzas flotantes, la pinza se mueve sobre guías o deslizadores. Esa movilidad es clave. Permite que la presión se reparta y que ambas pastillas trabajen por igual. Si esas guías están secas, oxidadas o trabadas, una pastilla se come toda la vida útil y la otra queda a medias. Por eso, cuando quites las pastillas viejas, no te limites a sacarlas y tirar. Mira cómo estaban gastadas. Si una está en diagonal, si una está mucho más fina, si hay zonas brillantes como cristalizadas, eso te está diciendo cómo estaba trabajando el conjunto. Al retirar las pastillas, suele haber chapas antirruido o herrajes donde apoyan. Esas piezas no son decoración.
Si están dobladas, rotas o llenas de óxido, la pastilla no se desliza bien y aparece el típico clac o el chillido. Limpia los apoyos con cepillo y limpiador de frenos. Y aquí otra regla de oro. El limpiador de frenos es para limpiar metal y suciedad, no para empapar gomas durante minutos. Úsalo con criterio, ventila bien y evita que caiga donde no debe. Ahora, las guías. Si puedes extraerlas, revisa que estén lisas, sin picaduras, y que el guardapolvo esté entero. Si el guardapolvo está roto, entra agua, se oxida, y la guía se vuelve un freno de mano involuntario. Limpia la guía, aplica una capa fina de grasa específica y vuelve a montar. Fina, no un pegote. La grasa está para lubricar, no para hacer una barrera que atrape polvo. Llega el momento que asusta a muchos. Retraer el pistón. El pistón salió hacia afuera a medida que las pastillas se gastaron. Con pastillas nuevas, más gruesas, necesitas espacio. Retráelo despacio, recto, sin forzar. Si lo empujas torcido, puedes dañar el guardapolvo o hacer que el pistón se atasque. Y mientras lo retraes, vigila el depósito de líquido. Si sube demasiado, extrae un poco con una jeringa limpia o una herramienta adecuada, sin contaminar el sistema. No hace falta abrir el circuito para un cambio normal de pastillas, pero sí hace falta ser delicado. ¿Qué pasa si el pistón no retrocede? Ahí no se trata de apretar más fuerte. Puede haber corrosión, puede estar agarrotado, puede haber un problema en la pinza o en el latiguillo que actúa como válvula y no deja volver el líquido. Si no retrocede con una fuerza razonable y controlada, lo sensato es parar y diagnosticar, porque forzarlo puede romper algo, y entonces sí tendrás una avería seria. Con el pistón retraído, toca montar las pastillas nuevas. Y aquí es donde el cambio de pastillas de freno en Renault Duster se gana o se pierde en detalles pequeños. Primero, asegúrate de que las pastillas se muevan con la mano en sus guías. No deben bailar, pero tampoco deben quedar clavadas. Si quedan duras, algo está sucio, oxidado o mal colocado. Segundo, si hay chapas antirruido o láminas, colócalas como corresponde. Tercero, la lubricación. Solo en los puntos donde la pastilla apoya sobre metal y en las guías, deslizadores. Nunca en la cara que toca el disco. Ni una huella, ni un poquito. Si contaminas la fricción, puedes tener frenadas largas, vibraciones y un olor a quemado que no se va. Cuando vuelves a colocar la pinza, comprueba que asienta sin pelear. Si tienes que hacer palanca como si estuvieras cerrando una puerta hinchada, algo está mal. Pistón no retraído del todo. Pastilla, mal encajada, herraje fuera de sitio. Aprieta los tornillos con el par correcto según el manual o la especificación del fabricante. No es un capricho. Un tornillo flojo puede generar ruidos, desgaste irregular o, en el peor caso, soltarse. Y uno pasado de rosca te deja sin sujeción y con un problema mayor. Antes de poner la rueda, hay una comprobación que casi nadie hace y que te ahorra dolores de cabeza. Gira el disco o el conjunto a mano y siente si hay rozamiento excesivo. Un roce leve puede ser normal, pero si está claramente frenado, algo se quedó apretando. Y si un lado gira libre y el otro está duro, ya tienes una pista de que una pinza no está deslizando o el pistón no está volviendo. Montas la rueda, bajas el coche y aquí viene el momento crítico. Antes de mover el vehículo, bombea el pedal de freno varias veces hasta que se ponga firme. Al principio irá al fondo o muy abajo, porque el pistón está lejos de la pastilla. Con cada bombeo, el pistón avanza y toma su posición. Este paso no es opcional. Es la diferencia entre salir del garaje con frenos y salir rezando. Después, revisa el nivel del líquido de frenos. Si quedó demasiado alto, corrige. Si quedó demasiado bajo, algo no cuadra. Puede haber una fuga previa, puede haberse derramado, o puede haber aire por algún motivo. Y ya que estás, mira alrededor de la pinza por si hay humedad o goteo. No debería haber nada. La primera prueba no se hace en autopista ni con una frenada de pánico. Se hace a baja velocidad, en un lugar seguro, con frenadas suaves para comprobar que el coche frena recto, que el pedal está consistente y que no hay ruidos raros. Un ligero olor puede aparecer al principio, porque las pastillas nuevas se están adaptando, pero un olor fuerte a quemado o humo no es normal. Puede indicar que una pinza quedó frenando. Y aquí entra el tema del asentamiento, que es donde mucha gente arruina unas pastillas nuevas en los primeros kilómetros. Las pastillas y el disco necesitan acoplarse. No es magia, es transferencia controlada de material y adaptación de superficies. Si sales y haces frenadas fuertes repetidas con pastillas nuevas, puedes sobrecalentarlas,
cristalizarlas y provocar chillidos o pérdida de mordida. Lo ideal es un periodo de frenadas progresivas, dejando enfriar entre una y otra, sin mantener el pedal pisado con el coche detenido. Después de una frenada fuerte, porque eso puede dejar una marca de material en el disco y luego aparece la vibración. Si después del cambio notas vibración al frenar, no te obsesiones con que las pastillas salieron malas. Puede ser que el disco ya estuviera con problemas y ahora se nota más. Puede ser que una pastilla esté trabajando más que la otra por guías trabadas. Puede ser contaminación. Si escuchas un chirrido agudo, revisa si hay chapas antirruido, si las pastillas se mueven bien, si hay polvo acumulado, o si el disco tiene un labio que está tocando. Si el coche se va a un lado, sospecha de pinza o guía, no de pastillas desparejas, como si fuera un fenómeno espontáneo. Hay otro detalle que parece menor y no lo es. No pises el pedal de freno con la pinza desmontada y el pistón sin control. Puedes sacar el pistón más de la cuenta y complicarte la vida. Si por accidente alguien pisa el pedal, puedes terminar con fuga o con un pistón fuera de sitio. Mantén el control del sistema mientras está abierto. ¿Y qué pasa con el sensor de desgaste, si tu versión lo lleva? Si hay un cable o un conector, trátalo con cuidado. No tires del cable, no lo dejes colgando donde pueda rozar con la rueda y asegúrate de que queda bien encaminado. Un sensor mal colocado puede encenderte un testigo, o peor, cortarse y quedar rozando. También vale la pena hablar de una confusión típica. Cambié pastillas y el pedal quedó esponjoso. Un cambio de pastillas, por sí solo, no debería meter aire al circuito si no abriste nada hidráulico. Si el pedal se siente esponjoso, revisa primero que bombeaste lo suficiente y que el pistón asentó. Si aún así está raro, entonces sí, puede haber un problema previo de líquido viejo, humedad o una fuga. En ese caso, ya no es un simple cambio de pastillas. Es diagnóstico del sistema de frenos, y ahí conviene no improvisar. Y si el freno se queda pegado después del cambio, con la rueda caliente y el coche como retenido, no lo ignores. Puede ser una guía seca, un pistón que no vuelve, o incluso un latiguillo colapsado internamente. Seguir conduciendo así no solo gasta pastillas. Puede sobrecalentar el disco, deformarlo y afectar el líquido de frenos. La idea de todo esto no es asustarte, es devolverte el control. El cambio de pastillas es totalmente posible si trabajas con orden, limpieza y criterio. La clave está en entender qué piezas deben deslizar, qué superficies deben estar absolutamente limpias, y qué comprobaciones te confirman que todo quedó bien antes de salir. Si tuviera que resumir el cambio de pastillas de freno en Renault Duster en una sola imagen mental, sería esta. No estás poniendo pastillas. Estás restaurando un mecanismo de presión y deslizamiento. Si el pistón retrocede bien, si las guías están libres, si no contaminas la fricción, si aprietas como corresponde y si recuperas el pedal antes de mover el coche, lo normal es que el resultado sea mejor que antes. Frenada más firme, menos ruido, desgaste parejo, y cuando termines, quédate con una última costumbre de mecánico desconfiado. En los primeros trayectos, escucha, siente y compara. Si un lado huele más, si una rueda se calienta más, si el coche tira, si el pedal cambia, no lo atribuyas a ya se acomodará durante semanas. Un asentamiento es normal. Un síntoma claro de arrastre o vibración no lo es. Ahí es donde un cambio simple se vuelve caro si lo dejas pasar. Si haces todo esto, no solo cambiaste pastillas, te aseguraste de que el coche frena como debe, que es el único objetivo que importa.